Muy buenas tardes, saludamos a todos los presentes, les agradecemos que nos acompañen en este acto y saludamos a nuestros compañeros del espacio cibernético que están con nosotros para este acto tan importante que es la presentación del libro de Hugo Machiavelli, La confesión del contador. Libro indispensable que recomiendo altamente su lectura, sobre todo a las personas que nos acompañan desde el espacio cibernético. En nombre del Inter-American Institute for Democracy quiero darles la bienvenida a este acto en nombre de nuestro directorio. Agradecemos a todos su apoyo y su presencia a esta institución que está cumpliendo 12 años y que se concentra o enfoca todos sus trabajos en dos ramas. Una es la divulgación de aquellas ideas que sirven para promover la democracia y el crecimiento económico en nuestro continente, y la otra es tratar de defender a nuestra democracia, a nuestra libertad, de ideas, agrupaciones y movimientos nefastos que terminan por tomar la libertad y acabar con el crecimiento. Saludamos a los miembros de la Junta Directiva, Carlos Sánchez Berzaín, nuestro director ejecutivo, que está presente, María Fernanda Ega, y por supuesto también a don Norberto Spangaro, quien va a dirigir unas palabras sobre el libro, y al autor Hugo Machiavelli. Hugo Machiavelli es periodista y escritor, investigador, profesor y licenciado en Ciencias de la Comunicación, diplomado de posgrado en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo. Obtuvo el diploma en honor del Senado de la Nación Argentina, fue nombrado a los premios Martín Fierro, escribió media docena de libros, es conductor y columnista de una quincena de programas periodísticos de TV y de radio. El libro que hoy presentamos, La confesión del contador, es un testimonio de los mecanismos que emplea la corrupción en América Latina. Este mal endémico se explica en parte el atraso de la región, la inestabilidad de sus instituciones y sobre todo el minado y la reducción de la fe de la ciudadanía en la democracia. Efectivamente, la corrupción ha servido para detener el reloj del progreso en América Latina, porque la corrupción impide la formulación de políticas públicas democráticas y económicamente acertadas, el desarrollo de las instituciones, el incremento de la calidad de los servicios públicos y la fe cívica en la democracia. En este siglo XXI, la corrupción es además un anillo de compromiso entre el crimen organizado y el socialismo, como se demuestra en las páginas de este libro. La administración Kirchner en la Argentina recurrió a la corrupción como su principal instrumento para la toma del poder. La corrupción le sirvió para adormecer al pueblo argentino, lanzándole limosnas para controlar al empresariado, para sellar alianzas internacionales que servían para expandir el socialismo por toda América Latina y para perpetuarse en el poder. Por ello, La confesión del contador es un libro esencial en la lucha por la libertad, la democracia y el progreso en América Latina. Sin más, les voy a dar el derecho de palabra a don Norberto Spangaro para que nos haga la presentación del libro, que repito, es un libro que debería ser lectura obligatoria para todos los latinoamericanos. Buenas tardes. Primero es un honor estar en este lugar, que es uno de los centros de defensores de la democracia, de la libertad de expresión y de la propiedad privada en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias al Instituto por esta oportunidad. Como argentino, recuerdo que en mi niñez, cuando estudiábamos historia, comenzamos a estudiar historia, generalmente los próceres que veíamos en los libros dibujados eran aquellos que lucían el uniforme militar. Quizás dentro de 20, 30, 40 o 50 años, cuando lean la historia argentina de este siglo, los próceres que aparezcan en esos libros no tendrán uniforme sino el carnet de periodista. Creo que la Argentina detuvo su camino hacia Venezuela
gracias al periodismo argentino y sobre todo al periodismo de investigación. Quizás una de las pocas entidades que la corrupción, como dice con certeza Carlos Sánchez Berzaín, la corrupción narcochavista en las manos de Kirchner no pudo tomar, no pudo dominar, y fue el factor determinante en un país con instituciones débiles de que no se hayan perpetuado en el poder. Y dentro de ese grupo de personas está Hugo Machiavelli. Este libro refleja de alguna manera, en mi percepción, una visión quizás más humanista, más simplista de lo que fue una corrupción organizada y maximizada con el entrozamiento con Chávez y por supuesto con Cuba y con Irán, como lo hemos visto en varias otras oportunidades. Porque este libro, y a mí me trae el recuerdo, cuando una persona amiga, hoy desgraciadamente no está con nosotros, allá por el 2002, 2003, llegando del sur de la Argentina, me dice: ustedes no saben lo que están recibiendo. Y la verdad que no sabíamos lo que estábamos recibiendo. Y lo que es muy interesante es ver la simplicidad del proceder de maniobras corruptas, acciones absolutamente ilegales que sucedían con una impunidad y con una simpleza, porque esto no es una organización del estilo de los grandes fraudes que hemos visto en los fraudes económicos y demás. Esto es una organización que nace de la simpleza de un territorio tan simple como el sur. Y Hugo logró algo que nadie, creo, ha logrado, que es entrar en el ser humano que estaba en el centro de todo esto, porque todos sabemos que si queremos información tenemos que hablar con el contador, ¿no? O sea, la persona que tiene todo lo que sucede es el contador. Y él llegó a él porque también creo que con Hugo se expresa una condición humana que está en sus libros, que vale la pena leer, que es muy particular, además de su capacidad investigativa. Y acá refleja el factor humano de alguien simple como nosotros, que se ve envuelto en algún momento, por razones del destino, en una de las articulaciones mafiosas, creo que en la Argentina la más grande que ha sucedido en toda nuestra historia. Entonces, ese aspecto que nace de una persona con la simpleza de este contador, yo lo creo que es una persona simple, pero que él ha vivido y ha logrado conquistar con su charm, se refleja en este libro, que sí es de lectura obligatoria y que en realidad cuando uno lo lee y ve no entiende por qué estos juicios no progresan, pero yo le estoy, en nombre de toda la comunidad argentina, muy agradecido, porque es gracias a ese periodismo, gracias a los Hugos que tenemos en la Argentina, premiados, perseguidos, sufridos, que hoy todavía tenemos algunos dejos de esperanza, y ojalá este libro lo lean los jueces y entiendan lo que pase y lo usen como debe ser usado. Es un placer, Hugo, tenerte aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Ahora tendrá el derecho a la palabra el autor del libro, Hugo Machiavelli. Muchas gracias, Norberto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al Instituto Interamericano por la Democracia. Muchas gracias a los asistentes. Para mí es un honor estar acá. Espero no conmoverme, pero sí querría utilizar estos minutos, tampoco quiero ser muy extenso, para señalar que la Argentina vive hoy un momento histórico, tal vez sin precedentes en las últimas décadas, que tiene que ver nada menos con el accionar de la justicia. A eso me quiero referir en primer lugar. La Argentina
es el país de la región del Cono Sur que generó mucha influencia, tal vez junto con Brasil, México, por supuesto, en muchas de las políticas que se aplicaron durante las últimas décadas, que lamentablemente no trajeron otra cosa en general, digo por ser reduccionista, que pobreza, que desigualdad y que corrupción. En gran medida, la ineptitud de nuestros dirigentes, sumado a su ambición personal, su narcisismo, sus deseos de poder y su corrupción manifiesta en acciones que son investigadas por la justicia, merecen de parte de la institución judicial un desafío que por ahora es una incógnita. El libro, La Confesión del Contador, intenta de ese modo dejar un registro, un testimonio, para que la gente pueda saber al menos un aspecto de lo que pasó con el anterior gobierno en materia de corrupción. Las causas judiciales, los expedientes, muchas veces están alejados de la gente y de la posibilidad de la opinión pública para leerlos, acercarse a ellos y conocer los detalles de las tramas de corrupción. Por eso el libro intenta acercarles a ustedes dos aspectos que me parecen centrales para entender lo que ha pasado en la Argentina y lo que también ha pasado en la región. La Argentina no es un país aislado. La globalización, la posmodernidad nos habla de un mundo chico, de un mundo pequeño, de distancias que se acortan, de ciudadanía activa, de consumidores que generan información, que ya no son personas pasivas, sino que pueden aportar denuncias, elementos que a través de las redes sociales conocemos, muchas veces sin el criterio periodístico adecuado, pero sí con la noción de la sensibilidad que nos compete porque vivimos en un periodo muy determinado en el cual se necesita de cada uno de nosotros un compromiso muy particular. Muchas veces nos quejamos de lo que pasa a nuestro alrededor. Nos quejamos y vemos pasar las cosas o vemos pasar los hechos y la realidad como una película que miramos. Cada vez menos, por suerte, cierta ciudadanía está mirando como expectante, sino que ahora participa. La idea del libro propone eso, la participación activa, que la gente pueda saber. Los periodistas de investigación tenemos la obligación, el compromiso, el deber. Estamos movidos por una vocación de servicio, por una misión. No va a quedar tiempo, pero en algún caso, algunos de mis otros libros, como bien agradecido estoy a Norberto por esas palabras, explican parte de lo que uno lleva adentro para hacer lo que hace. Y para nosotros, digo, es una obligación hacerlo. Para la gente es una posibilidad de conocer, a través de las palabras del contador del kirchnerismo, ahora voy a hablar, por supuesto, de él un poco más, lo que ha pasado en lo que hoy son varias causas de corrupción en la Argentina. Pero también hay una parte que tiene que ver con la dimensión humana. Esa parte a mí me apasiona profundamente. Me parece que todo se reduce, todo lo complejo, incluso lo grandioso que es este país en términos de su dimensión, de su población, de su estructura, de su historia, lo interesante que resulta cada uno de nuestros países y cada uno de los lugares en donde nos ha tocado vivir, y hoy algunos de ustedes van emigrando y van teniendo una participación activa en los lugares en donde les toca estar. Pero digo, todo se reduce, todo lo que nos pasa se reduce al alma. Esta es una visión tal vez simplista para ustedes, pero permítanme compartirla porque para mí lo que pasa en el alma de Manzanares es lo que puede cambiar la cultura y la historia de una Argentina oscura, de una Argentina con complejo de identidad, de una Argentina que no termina de ser un gran país, aquel que se pensó en 1910, cuando viajó Einstein, entre otros, y miraban la Argentina y Buenos Aires en particular como una gran nación que podía ser incluso la luminaria de América Latina.
Y hoy nos preguntamos qué nos pasó con más de un 30% de pobres, con causas de corrupción, con instituciones que no terminan de ser independientes, con dirigentes que mezclan la mediocridad con su ambición y con sus propios deseos, y como dijo Norberto muy bien también, buscan, como también dijo Beatriz aquí, buscan desmedidamente aquello que puedan obtener para perpetuarse en el poder. Después se los come el mismo poder muchas veces. La historia nos cuenta qué es lo que pasó con muchos de estos hombres. Pero en esa dimensión humana hay una síntesis de lo que puede pasar cuando una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Una cadena puede ser una cadena de esas que tienen los barcos, ¿no? Que tienen sus anclas con grandes eslabones. Ahora, si esa cadena tiene un eslabón débil, se corta por ahí. Ese eslabón débil es Víctor Alejandro Polo Manzanares. Ahora les digo por qué también los distintos nombres. Su debilidad significó el terminar con un pacto de silencio de más de una década de hechos de corrupción. No voy a decir que todo el kirchnerismo fue corrupto, pero que hubo una trama pergeñada, organizada, calculada, determinada, desde el principio al final, para crecer en la economía personal de cada uno de sus miembros y de esa manera llegar a obtener el poder. Ustedes saben que para ser presidentes hace falta tener dinero. Bueno, en la cabeza de Néstor Kirchner estuvo esa ecuación tan sencilla que no paró en el resto de sus funcionarios y que afectó a sus propios hijos y que llevó a estar procesados y a estar en juicio hoy a muchos de ellos. Ahora, ¿por qué decía que la justicia es la que tiene el desafío? Si ustedes me preguntan a priori, yo adelantaría una respuesta y diría, tengo mis dudas de cómo se va a actuar en los próximos años. Está mal generalizar, está mal decir la justicia, pero es que no queda otra manera de explicar la institución en términos generales, aunque con las generalidades uno cometa el error de incluir ahí a jueces que se juegan realmente por sus convicciones y por el deber que tienen de investigar, junto con los fiscales, junto con otros funcionarios que son realmente dignos de ser elogiados. Pero no es ese el momento, ni tengo el espacio ahora para ponerme a elogiar a la institución judicial, porque además no es el deber de los periodistas hacerlo. Los periodistas somos, y así nació en Europa y acá en Estados Unidos, somos considerados el contrapoder. Sin embargo, se intentó también mentir diciendo que había necesidad de un periodismo que apoyara a un gobierno popular. Una verdadera locura. Cada gobierno tiene sus instrumentos de comunicación para manejar su política desde ese sentido. El periodismo está en el frente opuesto, marcando lo que falta, no elogiando, no aplaudiendo, sino mostrando lo que la ciudadanía está de algún modo exigiendo que le falte. Y a la Argentina le falta mucho, muchísimo. Digo, no podemos salir de una mediocridad que parece ad eternum, parece que nunca, todos en la Argentina decimos ojalá lo vean nuestros hijos, ahora decimos ojalá lo vean nuestros nietos. Una Argentina que merecemos y que no pudimos tener. ¿Por qué? Porque hubo una trama de corrupción que no se limita al kirchnerismo. Cada gobierno ha tenido lo suyo. Probablemente las causas judiciales que ahora avancen sobre el gobierno saliente también, en menor medida por supuesto, también nos permitan conocer más la verdad. Ahora, en la confesión del contador aparece eso, la idea, fuerza de que la gente pueda saber cómo se armaron esos negocios, cómo fueron, cómo fue ese plan, cómo se organizó, en qué momento, de qué modo, cómo se compraron las propiedades en Miami, cómo se lavó dinero a través de la estructura hotelera, cómo se le otorgó obra pública a empresarios que no lo eran y que se transformaron en mega multimillonarios recibiendo el dinero del gobierno. Bueno, todo eso está de algún modo contado aquí en capítulos y está explicado para que quede por lo menos ese testimonio que me parece interesante y que puede significar por lo menos un mínimo aporte para la opinión pública. Insisto, hay en
en el nuevo gobierno que asumió una política pública y manifiesta, que es la que todos los diarios cuentan, de algún modo, los que vemos a diario, que tiene que ver con la política económica, con los problemas irresueltos, con el aumento del dólar o el impuesto al dólar que recibimos los ciudadanos argentinos, con una serie de restricciones, con algunas medidas que, bueno, no serán muy simpáticas, más bien por el contrario, con el impuestazo famoso. Ahora, hay otro plano que me gustaría compartir, nada menos que en este instituto, en donde justamente se intenta mostrar a aquellos que el poder de turno intenta ocultar. Y ese plan que subyace, y esto es una idea personal, pero es una idea al fin que como periodista puedo compartir porque tengo elementos para hacerlo, no tengo todas las pruebas, pero sí hablo con muchas fuentes todo el tiempo, y que tiene que ver justamente con anular todo lo hecho en materia de investigación contra la corrupción. Esta idea que está presente y que lograrán, y que ustedes cuando lean los diarios de Argentina van a ver cada vez más instalada, intenta anular lo investigado y de algún modo influenciar una vez más sobre la justicia. Uno de los graves problemas que tenemos en América Latina es que nuestras repúblicas, nuestras democracias, nuestras instituciones son frágiles y son susceptibles a los poderes de turno. Los jueces son nombrados desde el poder político. Los jueces reciben llamados telefónicos. Hace poquito estuve con uno de los fiscales más importantes y me dijo en su despacho, no puedo decir su nombre porque es un off the record, me dijo, yo durante los últimos 10 años rechacé casi semanalmente un almuerzo, una cena a la que me invitaban para reunirme con determinados políticos. En esas cenas, en esos almuerzos, viene la presión primero y después lo que a ustedes se les ocurra. Y este fiscal me dice, yo voy a seguir haciendo lo mismo que hice, investigar. Investigar con una cantidad de jóvenes que tiene, con mucha vocación, que también se sorprenden porque después de una investigación y de las pruebas aportadas, cuando todo vuelve para atrás, es como fuerte el efecto. Porque uno dice, pero está a la vista, ¿no lo ven? ¿No lo ves? ¿No ves cómo organizaron esta maniobra? ¿No ves cómo utilizaron las arcas del Estado? ¿No ves cómo se llevaron parte del dinero? El mismo día, miren, les voy a contar un dato puntual, concreto, irrefutable desde el punto de vista técnico-judicial. El mismo día que, no recuerdo si es la Sociedad Hotelera o Tesuro, los Sauces, que son dos de las sociedades de la familia de los Kirchner, el mismo día que recibían el dinero, ellos en esa cuenta, el gobierno de ellos había pagado a Lázaro Báez por una obra pública. O sea que en la trazabilidad, esto incluso fue puesto delante de los peritos de parte, es decir, de aquellos técnicos que representan a estas personas. Es decir, que el empresario ese que recibía el dinero, lo único que hizo fue recibir el dinero y devolverlo. Pero el mismo día, a la misma hora, casi con los mismos minutos, esa trazabilidad del retorno de dinero público es un jaque mate. Sin embargo, y probado por la justicia, digamos, ¿no? No hay que hacer el seguimiento de cómo se armó tal sociedad, de cómo... No, ahí estaba el dinero, es decir, yo recibo el dinero por una obra pública, más allá de que se cuestiona si se hizo o no se hizo, porque ese es otro capítulo, y ese mismo día que recibo el dinero de parte del gobierno, le pago al gobierno los alquileres de las habitaciones de los hoteles o de la compra de un inmueble, ese mismo día. Digo para entender solamente una prueba. En el libro están explicadas cada una de estas maniobras. Parte de lo que está publicado en el libro es parte de lo que Víctor Polo Alejandro Manzanares declaró en la justicia. Hay cosas que todavía no dijo y que va a decir en los juicios orales de este año. Va a ratificar y va a seguir aportando elementos. Y esto es lo que de algún modo se explica aquí en esta publicación. Es un
es un desafío, yo creo, para la región que mira a la Argentina con alguna esperanza y expectativa, y por supuesto para nosotros que habitamos esa tierra y que queremos y amamos la Argentina, saber si la Argentina va a ser un país con impunidad crónica. Buenas tardes. O la Argentina va a ser un país que busca su verdad y que juzga a quienes dañan y se quedan con lo que no les corresponde, con el dinero público, con la plata del Estado. Ese Estado que es de todos y no es de nadie. Qué raro, ¿no? Porque no es dinero privado. Funcionarios que nunca trabajaron en la actividad privada y de repente son millonarios, siempre trabajando para el Estado y aprovechando el Estado como si fuera propio. Nuestros gobiernos en la Argentina y en América Latina tienen esta idea. En la Argentina se llamó la transversalidad. Cuando vino Néstor Kirchner, y yo fui uno de los que al principio dije, qué interesante, viene un hombre que en una de esas fortalece las instituciones. Cuando vino, planteó la idea de la transversalidad. ¿Qué es la idea de la transversalidad? La idea supuestamente de tener el diálogo con la mayor cantidad de gente de otros sectores, de gobierno. Pero esa transversalidad mejor leída, con cierta suspicacia, leída entre líneas, era la idea de la suma del poder. Cuando me tocó viajar en varias oportunidades por la capital de Santa Cruz, donde todo comenzó, el origen fue allí, la ciudad que Víctor Manzanares dice es la ciudad del pecado, algo así como Sodoma y Gomorra, donde nadie quedó casi, de los hombres que manejaban el poder, casi ninguno quedó afuera. Lo primero que se hizo en el sur, en Río Gallegos, fue tratar de sacar, de reducir ciertos sectores de la justicia y de buscar a la gente acólita o adherente u obediente, algo así como soldados que necesitaron, obedientes, para que desde el sur, cuando fue Néstor Kirchner intendente, luego cuando fue gobernador de Santa Cruz, y luego cuando fue presidente de la Nación, se estableciese un modo de el control de poder en donde las instituciones pierden sentido, pierden el poder, la independencia de la justicia queda supeditada al poder de turno. Por eso digo que la Argentina vive hoy, y en este próximo año y en los que vienen, el enorme desafío si va a condenar y absolver, según corresponda, a quienes están en juicio hoy en varias causas. A saber, la ruta del dinero K es una de las primeras causas de la corrupción, cuyo juicio está en etapa de alegatos, terminaría este año. Allí no está Cristina Fernández. ¿5 minutos tengo? ¿Tengo 5 minutos? Sí. Allí no está Cristina Fernández, porque yo diría que si pensáramos en una serie de Netflix, La Ruta del Dinero K sería la 3ª temporada. Ahora explico por qué. Pero también está en juicio, hace poco comenzó, la llamada causa de la obra pública o vialidad. Y esa es la primera temporada. ¿Por qué? Porque es como desde el Estado se le otorgó el dinero para la obra pública a empresarios amigos. El ejemplo perfecto, el caso emblemático es Lázaro Báez. Lo habrán sentido nombrar. Un hombre que había sido un cajero, amigo de Néstor Kirchner, o casualidad, que se transforma en un supuesto experto en obras viales, en construir rutas, caminos. Muchos de ellos no se hicieron, las licitaciones tienen invalidez desde el punto de vista judicial por la manera en que se hizo, hubo sobreprecios, reitero, obras que no se hicieron y tantas cosas que se han contado y que seguramente llegaron aquí a Miami como información. Esa causa en la que Cristina por primera vez habló y retó
a los jueces del tribunal. Y cuando digo retó, lo digo en el doble sentido. Los retó como una mamá que le pega un chachazo en la cola a un chico, pero los retó del punto de vista del reto, del desafío, con el dedo en alto al tribunal que la debe juzgar. Como jefa de una asociación ilícita, les dijo que ellos iban a tener que rendir cuentas. Díganme si eso no es amedrantar a un poder que no le corresponde a quien hoy, digo hoy, jueves 23 de enero, es la presidenta de la Argentina, porque Alberto Fernández está de viaje. Y ese juicio que la tiene ella como jefa de una asociación ilícita probablemente tenga todo este año 2020 y el año que viene, en el transcurso del proceso del juicio oral, con un veredicto a fines de tal vez el año que viene o tal vez este año, dependerá de los procesos y de las trabas y de los tropiezos que la justicia deba enfrentar. Y ese veredicto será solo el primer paso para una serie de idas y vueltas en esto de los vericuetos judiciales, en donde se va a establecer la famosa guerra jurídica, el lawfare. Ahora vuelvo a ese punto ya para terminar. Ahora, la primera temporada es esa. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es la segunda? Y la segunda es el juicio que va a comenzar este año. Es el juicio de los hoteles, el juicio Tesur y los Sauces, las sociedades anónimas en donde se retornaba el dinero, de acuerdo a lo que dicen los expedientes judiciales. Todo lo que estoy hablando surgen de las causas. Y en donde también ella y parte de su familia está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita para recibir el dinero que antes había dado a los empresarios amigos. Recibirlo de manera retornada, o sea, en un retorno a través del alquiler. Cuando entrevisté a Alberto Fernández, justo cuando iba a ser candidato, y hablamos en uno de los programas de radio que tengo, y me metí en ese punto, él me decía que consideraba que era una cuestión más bien ética. Entonces yo le pregunté, le digo, Alberto, que los beneficiarios de la obra pública sean quienes alquilan hoteles y compran las propiedades que le pertenecen a quienes le dieron la obra pública, es mucho más que una falla ética. Yo no sé si él se lo cree o es un soldado, como los hay, un soldado de este nuevo sistema planteado. Ahora, no es que sea el kirchnerismo solamente, casi todos los gobiernos actúan parecido, pero el kirchnerismo tiene un modo muy particular que se basa en el discurso. En esto que ustedes señalan, ocurre también en otros países. En ese discurso que es popular y que dice que va a solucionar a la pobreza y que dice que les va a mejorar la calidad de vida y que dicen que hay que sacarle a los que más tienen, mientras ellos tienen cada vez más. Y mientras usan carteras, artilugios, y tienen elementos, sociedades, hoteles, propiedades y bienes cuya procedencia no pueden justificar. Pero ellos sí, se llenan la boca hablando de un mundo más justo. Y la gente, por cuestión de fe, sin razonar, sin saber muchas veces, o no queriendo saber, por cuestión de fe o de creencia, solo acepta aquello que dice su grupo de pertenencia. Y esos grupos de pertenencia se afirman en la idea de la persecución política, de este lawfare, de esta guerra jurídica que supuestamente incluye a periodistas y a jueces y fiscales que se les dio por investigar o se nos dio por contar aquellos hechos de corrupción. Entonces, esta idea de guerra jurídica es la primera que se establece para intentar voltear, anular las investigaciones sobre corrupción. Ahora, hola, buenas tardes. Esta idea, digamos, también va a ser sustanciada con otras cuestiones más técnico-judiciales, que ya comenzaron en la Argentina, que tienen que ver con la idea de la persecución a algunos fiscales, a algunos jueces, y con la idea de decir que
los fiscales, los jueces y algunos periodistas fueron motivados desde otro poder para la persecución política. Y de este modo hay un grupo de abogados que forma parte de esta organización que intentará anular las causas de corrupción, que se presta a estas maniobras y que de ese modo también presentan todo el tiempo recursos que lo que buscan en primera medida es demorar los procesos. Por supuesto, el fin último es anularlos. ¿Cuál es la estrategia para anularlos? Decir que la prueba estuvo contaminada, que Víctor Manzanares fue presionado, cuando Víctor Manzanares firmó su arrepentimiento o firmó para ser un imputado colaborador delante de su propia defensa, delante de su abogado. De hecho, no lo querían admitir, cuando él estaba seguro de su arrepentimiento, no lo querían admitir como tal porque temían que no fuese a contar la verdad. Hasta que él se involucró y dijo, no, yo formé parte de esto, yo armé, de mi puño y letra se constituyeron las sociedades y el armado jurídico para esta trama de corrupción. Entonces, esta idea que se busca hoy desde un sector, claramente, del nuevo gobierno de la Argentina, puede generar, hay un enorme riesgo, que se diluyan las causas judiciales, que no quede en la nada, o en todo caso, que tarden tanto tiempo en resolverse, que finalmente la edad misma de sus protagonistas va a terminar con la historia. Ha pasado algo así con la causa de la venta ilegal de armas del expresidente Carlos Olmedo. Algo así. ¿Por qué? Porque se sustenta en esta idea que en la Argentina funciona del doble conforme. En la Argentina la doctrina dice que hay un doble conforme en donde se necesita una doble sentencia para que la sentencia esté firme. Pero no obstante eso, el propio Pichetto, quien fue candidato a vicepresidente por Macri, dice que no, que hace falta incluso que la Corte Suprema se manifieste, y de ese modo la sentencia nunca está firme. Y si la sentencia está firme, no puede ser ejecutada. Y si no puede ser ejecutada, no hay condena. Y siguen siendo candidatos, pueden ser dirigentes, pueden volver a administrar la cosa pública, que es la enormidad más sorprendente, que yo encontré aquí buena repercusión porque todos me preguntaron eso. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que volvieron? Si se sabía esto, ¿sabes? Es la gran pregunta, diría Descartes, la duda que todos tenemos. Hay una explicación para eso, por supuesto. Hay una explicación que tiene que ver con estos sectores que han sido excluidos del sistema desde hace mucho tiempo, que sufren la marginalidad y que obviamente el anterior gobierno no se encargó de resolver. El anterior gobierno tuvo una política económica, si no fue pésima, pegó ahí cerca. No pudo, no quiso, no sé, no tengo la respuesta. Pero los datos concretos es que la pobreza no disminuyó, más bien aumentó un poco, no al 40, pero sí más del 30. Y si bien intentaron que las instituciones recobraran cierta fuerza, incluso ellos mismos como funcionarios hablaron públicamente, cosa que no pasaba en el kirchnerismo. Ahora Alberto intenta mostrarse con cierto diálogo. Si bien desde el punto de vista republicano la cosa mejoró, la Argentina piensa en lo económico, todos necesitamos parar la olla, como decimos en casa. Entonces, ese es el enorme riesgo. Creo que por eso, y termino, quería decir el porqué de la ruta del dinero caro a la tercera temporada. Claro, porque después del retorno investigado por la justicia del dinero de la obra pública, ese dinero no puede quedar en la Argentina, es mucho. ¿Qué hacemos en la Argentina si con tanto dinero, dirían los que formaron parte de esa trama? Entonces hubo una estrategia, una estructura, una metodología para llevar el dinero al exterior. Y allí no pudieron encontrar que Cristina Fernández estuviera formando parte de eso. Nadie sabe si formó o no, pero en todo caso, Lázaro Báez, su contador, su abogado y toda una cantidad de personas, financistas entre ellos,
están en juicio oral por esa causa que tal vez sea como la más conocida. Todos vieron La Rosadita en aquel video que fue tan famoso, contando miles de millones de pesos. La figura del arrepentido, y con esto sí termino, es muy valiosa, por eso tal vez sea otra de las razones que merezcan el libro. Hasta, no es que sea una ley nueva, tiene algunos años, creo que es del 2014, pero la aplicación de la ley del arrepentido era para causas de narcotráfico, trata de personas, otros delitos federales. Por primera vez, durante el anterior gobierno, se la aplicó para causas de corrupción, como pasa en los países más modernos. Ustedes imagínense que no es fácil demostrar un cohecho, es decir, un soborno. No es fácil demostrarlo. Ahora, cuando alguien dice, yo formé parte de eso, para el juez y para el fiscal hay elementos fundamentales que no sustancian absolutamente la causa, pero que van a ser realmente valiosos. Por eso, la idea del libro es dejar un manifiesto sobre ese tema, sobre el valor de quienes pueden, aún habiendo formado parte de la trama delictiva, tener una oportunidad. Y ahí hay una dimensión humana que con esto sí finalizo. Todos, y yo lo pongo en el prólogo del libro, todos necesitamos de la justicia, todos necesitamos de la verdad. Pero ni la justicia ni la verdad pueden excluir la piedad. Y yo creo que ahí, en ese arrepentimiento de Manzanares, hay una piedad que él ya obtuvo de parte de su propia vida al encontrarse de otra manera a como se encontraba sucio y como él mismo lo manifiesta y lo deja saber, formando parte de algo que nunca deseó en su vida. Una trampa en la que cayó y por supuesto luego abonó y formó parte. Y por supuesto que también ahora busca el beneficio judicial. No está eso en tela de juicio. Sin embargo, aún a costa de su propia vida, él dice, prefiero que me maten, pero muero por lo menos poniendo las cosas sobre la mesa. Por eso sigue aportando a la justicia. Ya no tiene necesidad, él ya aportó lo que la justicia le exigía desde el punto de vista probatorio y desde el punto de vista de apuntar a lo que son los que están arriba. Pero aún así él sigue aportando porque él entiende que es una manera de redimirse, de cambiar de actitud. Yo creo en eso, creo en eso. Por supuesto nadie puede tener la verdad absoluta sobre estas cosas. Somos complejos los humanos. Sin embargo yo creo en su arrepentimiento. Y en ese sentido, si lo de Manzanares, porque hoy lo ponen a él en mejor condición personal, humana, frente a sus hijos, a su familia, a sus amigos, es visto por otros, en una de esas, no hay que perder la esperanza, servirá también para que otros, que pretenden llevarse el secreto a la tumba en una suerte de omertá o de pacto de silencio, puedan también contarnos la verdad. Los argentinos necesitamos conocer nuestra verdad. Tenemos un problema allí con la verdad. Y en la medida en que no conozcamos la verdad de aquellos que estuvieron ahí, nunca podremos solucionar el gran problema que tenemos en América Latina que tiene que ver con la impunidad. La injusticia de nuestros pueblos es la consecuencia de una dirigencia mediocre, vanidosa, narcisista, autoritaria, que solo busca el poder para mirarse al espejo y sentirse que pueden ser los dioses del momento. En la medida en que eso no cambie, estaremos supeditados a una mediocridad que es casi una condición de nuestra cultura. Y yo aspiro realmente. Creo que está bueno tener una convicción, es un motivo para vivir. Yo aspiro a que muchos de nosotros, y seguramente ustedes están acá, es porque hay de eso en ustedes, nos animemos cada vez más a denunciar, a contar y a pedirle a nuestros dirigentes que sean mejores y que puedan cambiar lo que todos necesitamos que cambien, porque si no, la cosa no va bien. Gracias por este tiempo. Y ahora para las palabras de cierre, invito a tomar el micrófono a Carlos Sánchez Berzaín,
miembro de nuestro directorio y director ejecutivo de esta institución. Gracias. Agradecer a Hugo Machiavelli por haber traído su libro La Confesión del Contador al Inter-American Institute for Democracy y agradecer a nuestro amigo Norberto Spángaro que ha permitido esto. La descripción que ha hecho del contenido del libro el autor Hugo Machiavelli muestra la importancia de lo que es la libertad de prensa en un país que, como la Argentina, es ampliamente conocido por ese periodo de los gobiernos Kirchner, que están señalados por la corrupción y por una serie de otras características que no son precisamente virtuosas. Este libro de Hugo Machiavelli, cuando él habla de la confesión del contador, está hablando del contador de los Kirchner, que es algo que hay que precisar, no es un contador cualquiera. Y eso me lleva a mí a preguntar, ¿cómo sería la confesión del contador de Chávez, de Hugo Chávez? O del contador de Fidel Castro, de Raúl Castro, si tienen alguno. O del contador de Rafael Correa en el Ecuador. ¿Cómo sería la confesión del contador de Evo Morales en Bolivia? ¿Cuál sería la confesión del contador de Maduro o de su socio de dictadura en Venezuela, Diosdado Cabello? Bendecidos los argentinos que tienen un contador que habla, que ha podido liberarse de esas presiones que son nada más que elementos del crimen organizado donde un contador habla. El contador, les quiero recordar que fue precisamente el contador de Al Capone el que habló, y que por esa razón Al Capone, tal vez por el menor de los delitos que cometió, que evasión de impuestos, terminó en la cárcel. Entonces, esa es la dimensión de la importancia de este libro. Ahora, dicho eso, y resaltando que el libro es un aporte extraordinario a la lucha por la libertad y por la democracia, que es un proceso de investigación muy importante y que es además una piedra fundamental en la lucha contra la corrupción, me gustaría decir que esta descripción de la corrupción Kirchner, de la corrupción K en la Argentina, está vista desde un punto de vista muy argentino, o sea, muy local, muy orgulloso. Como la Argentina es el centro del mundo, ellos tienen la corrupción más importante del mundo. Y no es así. Yo quiero decirles que la corrupción K no ha sido sino parte de la corrupción del grupo de delincuencia organizada transnacional que se ha apoderado de las Américas en el siglo XXI y que se llama hoy día castrochavismo, que empezó siendo el movimiento ALBA, el movimiento bolivariano, que después se llamó el movimiento populista del socialismo del siglo XXI y que hoy día, más de 20 años después, y evidenciados muchos de sus delitos, aunque no sancionados, está siendo señalado como un grupo de delincuencia organizada del cual formó una pieza fundamental la administración de los gobiernos Kirchner de la Argentina. Esta corrupción de la que habla el contador no es una corrupción inventada y realizada solamente en la Argentina. Esta es una corrupción muy parecida a la corrupción del Lava Jato en el Brasil. Esta es una corrupción absolutamente similar a la corrupción desarrollada por Rafael Correa en el Ecuador. Este es el sistema de corrupción sostenido que se está empezando a destapar después de que el dictador Evo Morales ha dejado el poder en Bolivia, donde incluso se ha puesto en evidencia que un senador de su gobierno inventó la existencia de una población de un municipio para asignarles recursos públicos y que los asignaron y los gastaron. Ese pueblo no existe. O sea, es la corrupción de este sistema que se llama dictaduras del castrochavismo, pero que en verdad refleja un sistema de delincuencia organizada transnacional
que ha transnacionalizado metodologías, mecanismos, sistemas, con un solo principio que fue enunciado por Fidel Castro en el marco de la creación de lo que hoy se conoce como el Foro de Sao Paulo, y que se creó precisamente cuando a Cuba se le acabó la plata, se le acabó el dinero. El Foro de Sao Paulo es el mecanismo de respuesta del castrismo para ver cómo sobreviven después de que se extingue la Unión Soviética y se les acaban los recursos de subvención. Y la creación del Foro de Sao Paulo tiene como meta la premisa de que nunca más falte dinero para controlar el poder. De manera que cuando el año 99 Hugo Chávez llega a la presidencia de Venezuela y corre a la salvación del régimen castrista de Cuba, esta es la regla que se pone en marcha. Y por eso la corrupción es un elemento esencial, es una nota característica fundamental del proceso de expansión de los gobiernos no democráticos que se desatan a partir de esa alianza entre Chávez y Castro, entre Castro y Chávez, y que marcan la historia del siglo XXI en las Américas. Esto es lo que hay que entender para saber por qué los niveles de corrupción, y corrupción se dice fácil, pero corrupción es robo al Estado, falsificación de instrumentos públicos y privados, apropiación indebida de bienes, falsedad material, falsedad ideológica, es una cadena de delitos de orden público que se cometen entre privados con el Estado, entre privados por el Estado y dentro de los Estados, con el propósito de enriquecer a un grupo de individuos que tenían y tienen el objeto de permanecer indefinidamente en el poder. Y como tienen el objetivo de permanecer indefinidamente en el poder, están autorizados a realizar todos los actos de corrupción necesarios porque tienen garantía de impunidad ofrecida precisamente por esa permanencia indefinida en el poder. Y si no, miren Cuba, miren Venezuela, miren la Nicaragua de hoy en día todavía, y miren lo que está pasando después de la salida del dictador Correa en el Ecuador y del dictador Morales en Bolivia. Y el tema de la Argentina es muy sencillo. Estas cosas empiezan a suceder cuando lo poco que quedaba de libertad de prensa en la Argentina resiste la consolidación del sistema acá como un gobierno más de delincuencia organizada transnacional, parte del castrochavismo. O nos hemos olvidado que cuando la Argentina estaba en el default, es Chávez el que pone el dinero para salvar a la Argentina y salvar a Kirchner. O nos hemos olvidado que cuando Kirchner estaba empezando con su proceso de copamiento del poder en la Argentina, se encontraron maletas de contrabando de dinero salidas de Miami, por un funcionario, un individuo que había recogido ese dinero de Venezuela y lo estaba llevando y entregando en Buenos Aires. Antonini Wilson. O sea, estamos hablando del mismo sistema de delincuencia organizada transnacional. ¿Por qué en la Argentina es posible la confesión del contador? Porque se interrumpe ese proceso, no se consolida el castrochavismo en la Argentina y los gobiernos acá pierden por un periodo el poder. Y ahora lo han vuelto a tomar. La buena noticia es que esto es posible porque dejan el poder, porque hay una apertura a la libertad de prensa, porque hay una apertura a jueces federales más o menos independientes, porque hay una apertura al retorno de los elementos esenciales de la democracia, que son el respeto a las libertades fundamentales, a los derechos humanos, el Estado de Derecho, que no es otra cosa que la vigencia de la ley, y la división e independencia de poderes con un sistema judicial mínimamente independiente. Es el momento en que la Argentina empieza a abrirse de nuevo a la vigencia de esos principios en que estas cosas suceden. Pero la amenaza de hoy día es muy seria. La delincuencia organizada ha vuelto a tomar el poder político, el gobierno en la Argentina. Porque lamentablemente el gobierno del presidente Macri llevó a la Argentina a votar entre el mal gobierno y la delincuencia organizada, y ganó la delincuencia organizada. Lo decía el autor Machiavelli. Hoy día la presidenta de la Argentina en ejercicio se llama Cristina Fernández de Kirchner, la dueña del contador, la que está en todos esos procesos que se han descrito y que está en el poder político argentino para garantizar su impunidad, y que ha empezado esa garantía de impunidad en un acuerdo que es público en la Argentina,
de la transferencia del poder, empezando en los últimos días, semanas o meses de Macri y terminando en su gobierno. Hay mucha gente que ya ha salido libre, hay muchos autos y acusaciones que se han empezado a revocar, o sea, ha empezado a funcionar de nuevo la impunidad política, manipulando una justicia que es hoy día menos independiente de lo que era hace 6 meses. Espero yo que la confesión del contador sirva para que la Argentina continúe por el rumbo de la recuperación del Estado de Derecho, de la independencia de poderes, de un poder judicial más o menos confiable, para que se pueda evitar la impunidad. Pero el diagnóstico personal mío es un diagnóstico reservado. El ratón está cuidando el queso. Es el kirchnerismo el que ha vuelto al gobierno y está empezando de nuevo con las presiones de todo tipo, y pobre contador. Para terminar, felicitar al autor Machiavelli y decirle que en este tema de la corrupción lo que yo quiero resaltar es la actividad en mi criterio, la última trinchera de la defensa de la democracia, que es la libertad de prensa. Cuando los gobiernos que están en proceso de organizar las dictaduras, como lo han hecho en Venezuela, en Nicaragua, en la propia Cuba, en el Ecuador, en Bolivia y en su momento en la Argentina, se meten con la libertad de prensa, es que es la última trinchera, el último reparo que tienen que superar. Y cuando vemos que la libertad de prensa funciona, vemos la apertura de una luz al fondo del túnel en la recuperación de la libertad y la democracia. Y en la Argentina, si algo ha funcionado casi permanentemente, inclusive en el tiempo de los 12 años duros del sistema kirchnerista de delincuencia organizada del castrochavismo, ha sido la libertad de prensa, y esto es una expresión de libertad de prensa por la que quiero felicitar y expresar el alto honor de que esté aquí presente el periodista argentino Hugo Machiavelli. Gracias. Bueno, ha concluido el acto. Muchas gracias a nuestros amigos cibernéticos y al público presente.